Buenas tardes, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema de lo que es la gestión de usuarios para las características en común que tienen eso, según todos los sistemas operativos existentes, ya que recuerden que actualmente todos los sistemas operativos son multiusuarios dentro del sistema. Entonces, ¿qué viene a ser un usuario dentro de cualquier cosa, digámoslo así, a nivel general? Pues según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, un usuario es aquel que usa algo. ¿Listo? Una definición sencilla. El que hace uso de algo es un usuario de ese algo, ¿verdad? Obviamente en informática, ¿qué es? Un usuario es un conjunto de permisos y de recursos a los cuales se tiene acceso a través de un identificador único en el sistema. Quiere decir que es el acceso que tú tienes para poder utilizar los recursos de tu sistema de cómputo. O sea que deberás tener una forma de identificar. Y un usuario puede ser tanto una persona como una máquina, un programa, o sea, digamos que un usuario puede ser cualquier cosa que haga uso de algo dentro del sistema. Entonces, podríamos autenticar una máquina contra otra máquina, siendo el proceso de autenticación la forma en la que el usuario se identifica dentro del sistema, para garantizar que es él el que se está conectando y no es alguien más distinto a él. Entonces, los sistemas operativos cuentan, valga la redundancia, con cuentas de usuario, que contienen los identificadores únicos de cada usuario dentro del sistema, y que pues tendrá definidos los permisos, los roles, las características de qué puede y qué no puede hacer dicho usuario. Ahora, por seguridad, se le debe asignar no necesariamente una contraseña, pero digamos que es lo más común, o algún mecanismo para validar la autenticidad del usuario, teniendo en claro que la idea de estos mecanismos de autenticación es que solamente puedan ser utilizados por ese usuario. Quiere decir, si coloco una contraseña, pues que nadie más la tenga, a menos que yo desee que esa otra persona, ese otro ser humano tenga acceso a mi cuenta, a mi usuario y haga uso de él. ¿Listo? Entonces hay que tener claro que la contraseña es tu parámetro de seguridad o la técnica que utilices para autenticarte, que pueden ser muchísimas, es lo que va a determinar que de verdad el usuario es quien dice ser. El nombre del usuario lo puede tener cualquiera, es más, yo puedo averiguarme el nombre de los usuarios, eso no es ni siquiera es secreto, digámoslo así. Pero la contraseña sí, y por eso la contraseña es la que más se protege. Existen diferentes mecanismos de validación, no solamente el password, como ya estábamos hablando. Entonces, los usuarios tienen credenciales. ¿La credencial qué es? La credencial es la forma como él se identifica, como él se autentica. Entonces, tenemos que durante el acceso al sistema, el usuario debe solicitar, bueno, digamos que el sistema debe solicitarle al usuario que se identifique, que diga quién es, a menos que tenga mi sistema abierto y permita que cualquiera se conecte. Entonces, en este caso, las credenciales de validación se pueden basar en en varios factores en realidad, pero estos son los tres más comunes, que es algo que se sabe, básicamente es algo que yo me aprendo, mi contraseña, mi nombre de usuario, mi número de PIN, en caso de que me den un PIN para escribirlo cada vez que quiera acceder a un sistema. Por ejemplo, cuando te mandan los extractos bancarios de tus cuentas, te lo mandan con un login de acceso a ese archivo y te indican en tu correo o te dicen con antelación, el usuario, la contraseña de acceso es tu número de cédula. Entonces, eso es algo que tú te sabes, ¿ya? Que tienes en tu memoria. Algo que se tiene es algo que tú tienes físicamente y que se usa para identificarte. Por ejemplo, un token bancario. Un token bancario es un pequeño hardwarecito, una pequeña, digamos que cajita plástica que te dan con un botoncito que te genera un número aleatorio. Y ese número aleatorio está amarrado a tu cuenta, a tu acceso a tu cuenta bancaria. Entonces, tú puedes tener tu usuario y tu contraseña, pero si no tienes el token para ingresar, pues tampoco vas a poder autenticarte sobre el sistema. Aparte del usuario de la contraseña. Eso se conoce como un segundo factor de autenticación
Y es bueno, actualmente ya tener una sola forma de autenticarse no es bueno. O sea que es necesario que tengas, aparte de tu contraseña, un factor adicional. Cuando ustedes ingresan desde sus cuentas de correo usando una computadora que no es la de ustedes normalmente, o sea, no es la que usan siempre, a ustedes les va a llegar un correo a su cuenta informándole de que se ha registrado un acceso desde una cuenta, desde un computador que tú nunca has usado. Eso con el fin de que tú te enteres de que eso está pasando y si no eres tú, pues tomes cartas en el asunto. Ahora, también puede que el sistema te pregunte y te diga, si eres tú, entonces tú tendrás que responder una pregunta de sí o no. Si le dices que sí, pues eres tú y el sistema te deja entrar. Si le dices que no, el sistema obviamente cancela el ingreso a ese sistema. Así el usuario se sepa la contraseña. ¿Oyeron? Algo que se es, en este caso estamos hablando de biometría. Mi huella digital me identifica de manera única y yo puedo utilizarlo. Hay sistemas de computación donde tú te identificas con una huella digital. Tienen el sensor ahí. Los celulares, pues los smartphones actualmente identifican también por huella digital, incluso por reconocimiento facial o por voz, reconocimiento de voz. Todo esto es algo que se es, porque hace parte de ti como ser humano. Es esto que te identifica. Entonces, digamos que son formas de autenticarte contra un sistema. Hay otras formas que incluso son, por ejemplo, en dónde estás, implicando de que si no estás, por ejemplo, en la universidad, teniendo en claro que tu usuario se validó para que se identifique dentro de la universidad en las coordenadas exactas basadas en sistemas GPS, y que si tú no estás en el lugar correcto, te llevas la computadora para otro sitio, la computadora no enciende, porque no está en el lugar donde debería estar, porque fue asociada a esa posición en GPS, y si no estás en ese rango de la posición, el computador no te deja entrar, el sistema no te deja entrar al usuario. Entonces es necesario tener por lo menos dos factores de autenticación. ¿Listo? Hay aplicaciones que se pueden instalar en sus celulares para autenticarte como un segundo factor contra tus sistemas. Y tú simplemente tienes que habilitarlo. Eso, por ejemplo, en sus correos electrónicos ustedes pueden ingresar a las opciones de configuración y habilitar el segundo factor de autenticación. Y ahí te preguntan cuál quieres activar de los diferentes que ellos tienen. Muy bien, el uso de contraseñas, que es el factor de autenticación más común, tiene que ser protegido. Lamentablemente, el usuario hace muchas veces un mal uso de estas contraseñas porque no las protege lo suficiente o porque genera contraseñas demasiado débiles, porque son difíciles de olvidar, digamos que son fáciles de recordar, y en este caso, pues, eso les parece más importante que su seguridad. Piensan que no va a ser posible que un usuario sepa que esa es tu palabra clave, pero créanme, es muy común. Hay mucha serie de estudios, incluso estudios psicológicos, que demuestran lo fácil que es obtener las credenciales de ciertas personas para, para robarles su información, incluso en formularios que te registran en la calle y cosas por el estilo. Pueden encontrar los datos necesarios para responder tus preguntas de seguridad. Entonces, recomendaciones del uso de contraseñas. Combinar letras mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? Usar números. Si es posible y el sistema lo permite, usar caracteres especiales como el paréntesis, el signo de interrogación, ¿sí? El guión, el espacio incluso. El espacio es muy poco usado también en las contraseñas. Usar más de 8 caracteres, ¿sí? O sea, usar de 8 a 9, 10 caracteres para tus contraseñas. Entre más caracteres tenga, más difícil de romper va a ser la contraseña. No usar palabras comunes ni relacionadas a tu vida, ¿sí? Fechas de nacimiento, nombres de familiares, etcétera. A veces lo que uno piensa que nadie sabe eso de mí, pues le sorprendería que de pronto alguien por allá comentó y esa noticia de eso que tú pensaste que nadie sabía, ya alguien más lo sabe. Y lo más importante también, cambiarlas periódicamente. Cada 3, 4 meses estar cambiando sus credenciales para evitar los ataques de fuerza bruta. Un ataque de fuerza bruta es intentar hasta que den con la contraseña. Eh, la efectividad de esos ataques pues dependerá de qué tan robusta sea la contraseña que estés utilizando. Es difícil de recordar, créanmelo, uno con el tiempo se la aprende.
Así como ustedes se aprenden sus números de cédula, se aprenden algunos números de teléfono, se aprenden la dirección de su casa por el uso, pues se aprenden también sus contraseñas. Recomendación también, no usen la misma contraseña para todo. Muy bien, aquí tenemos el acceso por login a los sistemas operativos, el de Windows, ¿sí? Aparece el nombre del usuario y uno digita la contraseña, ya ustedes saben cómo es este manejo. En los sistemas Linux ya lo hemos visto cómo se accede, ¿cierto? Se pide un usuario, se pide una contraseña, entonces en todos por lo general es lo mismo. Ya sabemos que a nivel de la consola, incluso en la pantalla negra que se ve ahí en la esquina superior izquierda, el password no se ve, no parece que se estuviera escribiendo nada, pero sí se está escribiendo. Entonces la palabra login hace referencia a eso, ¿sí? Login, entrar. Logout es salir. Entonces, login es el proceso de loguearse para ingresar. Y loguearse es autenticarse contra el sistema. Login en Mac. Entonces, los usuarios, señores, se organizan. O sea, eso es lo ideal, organizar los usuarios en grupos. Imagínense que tener que darle permisos a uno por uno de los usuarios. ¿Listo? Una empresa que tiene 2.000, 3.000 empleados. Imagínense tener que darle permisos a cada usuario particularmente. Entonces, digamos que eso es algo muy engorroso. Entonces, lo que se hace es que se crean grupos que unen, o valga la redundancia, agrupan varios usuarios dentro de un mismo identificador. Y obviamente esos usuarios comparten características en común. En ese caso también pueden incluir permisos en común. Y tú asignas los permisos al grupo y automáticamente todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo adquirirán el permiso, sin tener que hacerlo uno por uno, que sería mucho más engorroso. Entonces los grupos permiten identificar a un conjunto de usuarios por un mismo identificador, un mismo nombre. Permite organizar los privilegios de los usuarios, ya que es más sencillo asignar permisos del sistema a los grupos de usuarios que en lugar de hacerlo particularmente a uno por uno. Entonces, y adicional a eso permite definir lo que son los tipos de usuario. Hay grupos que ya están creados en el sistema y tienen ya una serie de permisos definidos. Yo puedo crear mis nuevos grupos y basarlos en esos grupos ya preexistentes. Entonces, ¿qué grupos podemos encontrar? Los usuarios que son administradores, ¿sí? Estos son normalmente los que tienen un control completo sobre el sistema. Pueden hacer todo lo que quieran con la plataforma. Entonces, en Windows, por lo general, a los usuarios se les llama administrador, aunque por defecto él oculta ese usuario y crea uno nuevo. Normalmente el primer usuario que ustedes crean es un usuario tipo administrador. En los sistemas Unix, a ese usuario se le denomina root y se identifica por un signo de numeral. Aunque existen grupos que se pueden utilizar para agrupar a diferentes administradores. En Windows a ese grupo se le llama administradores o administrators en inglés. Y en Linux a ese grupo se le llama también root. Así como se llama el usuario root, también existe un grupo llamado root. En Windows los usuarios pertenecen pues al grupo administradores, los que sean administradores como tal. Ahora, digamos que en Linux también existe la posibilidad de ocultar el root y no habilitarlo. Y creas otro usuario, un tercer usuario, al que le das permisos de ejecutar aplicaciones como usuario root. Eso se llama un permiso de sudo, se le dice eso, a esa característica, porque el comando que se utiliza para ejecutar comandos de administrador es el comando sudo. Entonces, ese es un tipo, incluso eso es un grupo también que existe dentro de los sistemas operativos. El usuario limitado normal es un usuario básico con los permisos necesarios para poder trabajar sobre sus archivos y solo permisos de lectura sobre el resto de archivos del sistema operativo, porque no necesita estar modificando eso. ¿Saben? Entonces, este es el usuario que debemos utilizar de manera convencional nosotros. Por defecto, Windows, desde la versión Windows Vista, le permite a un usuario administrador correr como un usuario normal. De tal manera que si llega a pasar algo con ese acceso, el sistema no lo deje ejecutar como administrador a menos que tú lo autorices. Porque te va a salir una ventana
solicitándote a ti como ser humano el permiso para ejecutarlo como administrador. Y si es un usuario externo, pues te pedirá la contraseña del administrador, un usuario no administrativo. Esa es la desventaja contra los sistemas Unix. Los sistemas Unix, así tú seas el usuario de tipo administrador, él te pide que le pongas la contraseña, ¿ya? Por seguridad. Entonces, el usuario normales en los sistemas Linux o Unix se identifica con un signo pesos. El usuario invitado o guest, en algunos sistemas en inglés, es un usuario con los privilegios más bajos. Por lo general no puede hacer nada, no tiene permiso ni siquiera en sus carpetas, puede hacer muy pocas cosas, no puede realizar ningún cambio ni fondo de pantalla ni nada por el estilo porque él es un invitado en ese equipo. Y por lo general no incluye contraseña, aunque tú puedes ponerle contraseña al usuario invitado si quieres. Usuarios asignados a procesos. Estos son ciertos usuarios asociados a ciertos servicios que brinda el sistema operativo. Por ejemplo, el usuario System en Windows es el administrador general y está asignado a múltiples procesos dentro del sistema operativo. Si ustedes tuvieran un servidor web en Microsoft Windows montado sobre una plataforma Internet Information Server, que es una versión de servidores para sitios web de Microsoft, tendrían un usuario en el sistema llamado IIS-USR, que es el usuario de Internet Information Service. En Linux tendrían un usuario llamado web o Apache, que es normalmente el servidor web que se usa en Linux. Entonces, estos no son usuarios que se puedan loguear. O sea, nunca van a poder ingresar al sistema con un usuario y una clave. Pero es el usuario, por ejemplo, que utilizas tú cuando entras a una página web. ¿Saben? Cuando ustedes navegan en Internet, técnicamente hablando, ustedes se están conectando con otra computadora que está en alguna otra parte del mundo. Y le están pidiendo a esa computadora que les mande un archivo. Para poder hacer eso, ustedes tienen que acceder con un usuario, porque es que todo lo que se haga en el sistema operativo se ejecuta a través de un usuario. Entonces, utilizan un usuario que esa computadora servidor tiene, que se llamará según lo que esté configurado en el servidor. Si es el Apache, bueno, digamos que el usuario se llama Apache, entonces ese usuario no lo tienes tú, pero es el que tu sistema va a utilizar para navegar en ese servidor. ¿Eh? Entonces, siempre va a haber un usuario, siempre hay un usuario en algún lugar haciendo algo. Y los permisos solo determinan lo que el usuario puede o no puede hacer con los archivos, ¿no? Los permisos se le asignan a los archivos. Entonces, tú determinas si va a tener un permiso de lectura sobre los archivos, o sea, puede ver lo que contienen, igual que los directorios. De escritura, puedo escribir y modificar el contenido. Y ejecutar aplicaciones, si puedo o no puedo ejecutar programas dentro de esa carpeta, por ejemplo. Entonces, ya cada sistema operativo administra los permisos a su modo. Siempre, me parece a mí, ya como opinión personal, pues la Microsoft Windows administra mucho mejor los permisos. Digamos que es mucho más flexible con el manejo de permisos que en las plataformas Linux. Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver cómo es la gestión de usuarios y de grupos de usuarios en las plataformas GNU Linux. Entonces, en este documento encuentran la información de los comandos para la gestión de los usuarios. Estos directorios que aparecen aquí son directorios que están asociados a lo que son los usuarios. Tengan claro algo, nada aquí surge de la nada, surge de un lugar, un espacio vacío, ¿no? Para tanto en los sistemas operativos, pues para crear usuarios tienen que basarse en plantillas que ya tienen preconcebidas muchas cosas asociadas al usuario, que son los parámetros que se conocen como parámetros por defecto. Y en el caso de los sistemas Unix, ese parámetro, esos archivos de inicialización de usuarios, digamos que ese esqueleto de los usuarios, se llama Shell y está en la carpeta etc. ¿Saben? La carpeta shells contiene los posibles comandos que puede ejecutar ese usuario. Home es el directorio personal, ya eso lo sabíamos, que es donde están los usuarios, los archivos del usuario local. PassWD también lo hemos trabajado, es el archivo de las contraseñas. Group, el archivo de los grupos. Y Shadow, el archivo donde se guardan las contraseñas.
La técnica Shadow es una técnica que separó los usuarios de las contraseñas. De tal manera que si nosotros queremos no vayamos a poder ver las contraseñas en el sistema, a menos que el administrador nos dé permiso. Entonces, ¿cómo es la creación de usuarios? Bueno, es sencillo. O la gestión, pues, porque vamos a incluir creación, modificación y eliminación. El comando user add. Ya. Entonces, user add es agregar usuario. Add es adicionar, ¿no? Entonces, aquí estoy definiendo el nombre de usuario es el nombre del usuario que le voy a dar y las opciones es parámetros que me permiten configurar las características de este usuario. Entonces encontramos parámetros como "-u" para hacer lo que se llama o asignar lo que se conoce como el UID o el User Identifier, el identificador del usuario. Entonces, ese código, ese número de identificación es único, ¿oyeron? Y es el que en realidad usa el sistema para identificar al usuario, más allá del nombre que yo le dé. El parámetro "-g" es para asignarle el grupo y decir, bueno, tú vas a pertenecer a este grupo. "-d" es para decirle, este va a ser tu directorio principal. "-s", esta va a ser el shell que vas a utilizar. "-c" es para ponerle un comentario y poner alguna especie de observación particular para ese usuario. "-d" muestra los valores predeterminados para las opciones de configuración. Y "-m" crea el directorio del usuario si este no existe. Entonces, por ejemplo, aquí, user-add espacio system. ¿Qué están haciendo? Creando un usuario system. ¿Listo? Obviamente ese usuario está ahí, no tiene contraseñas. Y una particularidad de los sistemas Linux es que todos los usuarios deben tener contraseñas. ¿Sí? La otra opción, add user, también funciona en algunos sistemas. ¿Oyeron? Pero el comando oficial es user add. El usuario se llama system, "-g lo vas a hacer que pertenezca a un grupo llamado center. Y "-d va a ser para la carpeta, aunque normalmente se deberá poner la carpeta completa. ¿Sí? Después de creado el usuario, yo puedo asignarle la contraseña con el comando passwd. Ojo, no password, no es la palabra completa, es passwd. Si no especifico a qué usuario le voy a cambiar la clave, se le cambiará al usuario actual. Si son administradores del sistema, pues digamos que no ejecuten mucho, tengan cuidado con el cambio de contraseñas porque pueden perder el acceso de root. ¿Saben? Eso sí, el root le puede cambiar la contraseña a quien sea. Él no tiene ningún inconveniente para eso. Entonces, como todo sistema, al escribir la contraseña, él preguntará la clave una y dos veces para validar que la escribiste correctamente. Si te equivocas en los dos lados, no escribiste la contraseña correcta, el sistema te advierte. ¿Listo? Entonces, eso como mecanismo de protección por si el usuario no sabe si escribió bien la contraseña o no. Bueno, y si el proceso de agregar es user-add, el proceso de eliminar un usuario es userdel. ¿Okay? Y el nombre del usuario que voy a borrar. Ahora yo puedo determinar que a ese usuario, aparte de borrar el nombre y el identificador, se le borren también los archivos, digamos, que contiene ese usuario. Y para eso se puede usar el parámetro "-r que aparece ahí. ¿Ya? Entonces, userdel, si quiero "-r", y con eso se borrarán los archivos también de ese usuario, y el nombre del archivo que voy a borrar. Perdón, del usuario que voy a borrar. Aquí tenemos el comando userdel para borrar para el comando system. Y para la modificación de un usuario se usa el comando usermod y se siguen los mismos parámetros de useradd. Entonces miren que es muy parecido. Useradd, add de adicionar, userdel, del de delete, borrar, y usermod de modify, modificar. Entonces digamos que no es difícil aprenderse estos comandos así.
Entonces, los parámetros que utiliza este comando son los mismos que se utilizan en lo que es el usuario, perdón, el comando userat. Bueno, pasemos a la máquina Linux. Pues vamos a probar esto. Vamos a mostrarles, ya ustedes saben ingresar a esta parte que es la consola con control alt F2. Ya ustedes saben que me paso pues a una consola de texto y en control F1 pues sigue la consola gráfica sin ningún problema. Entonces aquí voy a hacer el login, ¿verdad? De mi sistema bajo consola. Voy a probar el usuario así para no salirme del otro. Entonces me voy a ir acá para F1 nuevamente y vamos a abrir la consola de acá del sistema. Andar aquí la letra un poco. Y muy bien. Entonces, habíamos dicho, y ya lo hemos visto anteriormente, que en el archivo passwd, vamos a usar el comando cat para ver el contenido, contiene la lista de todos los usuarios. Listo. Entonces tenemos un usuario QA que esa X, vamos a entender esta información que aparece aquí. Que es la información relacionada al usuario QA en este caso. Miren ese usuario Namet que está después, que tiene incluso un código llamado un código 25 y no un 500. Ese es un usuario para un servicio DNS, un servicio de resolución de nombres de dominio se llama. Muy bien. Entonces, lo primero que encontramos en el archivo es el nombre del usuario, se llama QA. Y los dos puntos separan los diferentes valores que contiene el archivo. La X es el espacio donde debería estar la contraseña, pero como estos sistemas utilizan una técnica de protección de password llamada Shadow, que consiste en crear un archivo aparte con las contraseñas y a ese archivo no darle permisos de nada prácticamente. Solamente el root lo puede modificar, digámoslo así. Pero si yo ingreso, pues no voy a poder hacer absolutamente nada con ese sistema. Es más, ni como root podré hacer nada con ese sistema a menos que específicamente le cambie los permisos al archivo. O sea que la única forma de alterar la información de ese archivo es a propósito. Nunca vas a poder decir que lo hiciste sin saber, sin querer, ¿ya? Y lo mismo pasa en Windows. Muy bien. El número que aparece después, que es ese 500, ese es el UID o el identificador del usuario. Los usuarios creados por el sistema se comienzan a identificar desde el número 500. ¿Oyeron? Los que sean inferiores al número 500 son usuarios del propio sistema operativo. Y miren todos los usuarios que hay incluso. Muy bien. Después de ese 500 hay otro 500. Ese es el identificador del grupo, el GID. Luego viene un comentario. El comentario dice Corporación Universitaria Americana. Después viene la carpeta personal de su usuario, es las home, es las QA. Y luego viene el shell, o sea, la consola de comandos que va a utilizar, que en este caso se llama la consola bash, que es la consola más usada en este sistema, en Linux. Es el shell que estamos viendo ahora mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a usar el comando usermod, perdón, userat. Entonces escribimos userat espacio y le van a poner el nombre de ustedes. ¿Sí? Voy a ponerle aquí José. Enter. Ahí me dice permiso denegado. ¿Por qué? Porque yo no soy el administrador. Entonces, debo estar en modo administrador para poder correr este comando. ¿Sí? No hay forma. Entonces, ejecutamos el comando su para convertirnos en superusuarios. O bueno, hacer un switch de user, de usuarios. Y colocar la contraseña del administrador. Listo. Ahora ya aparece el signo de numeral, así que ya soy administrador. Entonces, siendo administradores, ahora sí, userat José. Ahora sí, no salió ningún mensaje de error.
así que el usuario fue creado. Así de sencillo. Ahora veamos qué pasó. Vamos a mirar el archivo passwd. cat / etc passwd. Miren, ahí está. José es el último. Y el código es 501. ¿Sí ven? El que le sigue al 500. Ahora, vamos a irnos al archivo shadow, que es el archivo de las contraseñas. Vamos a decirle aquí cat espacio / etc, que es la carpeta donde está el archivo, / shadow o sombra en inglés. Y le damos enter. Listo. Como soy el root, puedo ver el archivo, pero solamente puedo verlo. No lo voy a poder modificar. Miren que QA tiene un conjunto de números raros, por ahí una serie de caracteres extraños. Esa es la contraseña oculta de ese usuario. ¿Listo? Los sistemas Linux utilizan por defecto el algoritmo Blowfish para ocultar o para aplicarle criptografía a la contraseña. ¿Vieron? Normalmente las contraseñas se ocultan, porque imagínense que yo pudiera abrir este archivo, pues podría ver la contraseña de todo el mundo, ¿no? Miren que José aparece con 2 signos de admiración. ¿Por qué? Porque no se le ha puesto la contraseña. ¿Right? Los valores que van después, que tienen esos 2 puntos y en algunos casos 2 puntos seguidos, son los valores asociados a los tiempos de uso de esas contraseñas. ¿Oyeron? Si voy a utilizar protección o seguridad en las contraseñas, si voy a usar permitir contraseñas seguras, si voy a permitir la contraseña que sea cambiada en cuánto tiempo. Entonces, cada uno de esos parámetros me determina esas características de bloqueo, de cuándo se vence la contraseña, ¿sí? Hasta cuándo está abierto el usuario. Entonces, cada columna se encarga de algo particular. Pero observen que José no tiene contraseña todavía, pero Cuba sí la contiene, ¿verdad? Entonces, vamos a asignarle una contraseña al usuario que acabamos de crear. Para eso, ejecutamos el comando passwd. ¿Listo? Espacio, el nombre del usuario. Si no ponemos el nombre del usuario, señores, le voy a cambiar la contraseña al usuario actual, que en este caso pues sería el root. Entonces le damos enter y ahí me pregunta por la nueva contraseña. ¿Ya? Voy a ponerle la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, la misma que tiene Cuba. Miren que no se ve nada en la pantalla, parece que no se estuviera escribiendo nada. La contraseña es demasiado simple y sistemática. La contraseña es demasiado sencilla, obvio, que es muy básica. Y ahí me está diciendo, es bajo tu propio riesgo, ¿no? Entonces yo vuelvo a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no son iguales, pues él no lo hace. Listo. Todos los tokens de autenticación se actualizaron exitosamente. O sea, cambiamos bien la clave. A pesar de que la clave es simple y es sistemática, o sea, está en muchos softwares y además es muy sencilla, el sistema me permitió colocarle la contraseña. En los kernels actuales de los sistemas operativos actuales, en las versiones de CentOS nuevas, esto no se puede hacer. Por defecto viene obligatorio el usar contraseñas seguras. Lo mismo en Windows. Bueno, en los Windows empresariales, ¿no? ¿Qué sucede? Que a veces el usuario, tú le dices, hey, recuerda que debes usar una contraseña segura, por favor, mayúsculas, minúsculas. Esa es la política de la empresa. Y resulta que el usuario no te hizo caso. No, de qué va, yo no, esa contraseña después yo no me acuerdo. Entonces a ti te toca obligarlos. ¿Vieron? ¿Cómo está? Muy bien. Pero entonces ya pusimos nuestra contraseña. Si vemos otra vez el archivo shadow, en este caso, miren que ahora tenemos un código, ahora sí hay una contraseña asociada al usuario José. Pero miren que a pesar de que es la misma contraseña,
los códigos generados son diferentes. Eso se debe a que ellos implementan el algoritmo criptográfico Blowfish para hacer esta asignación de credenciales. El sistema tendrá que descifrar el mensaje para poder entender la contraseña. Algo distinto a lo que se usan en muchos sistemas de autenticación, en donde en vez de utilizar algoritmos criptográficos se usan algoritmos de hash o algoritmos de firma digital. La firma digital, digamos que la misma contraseña siempre generará la misma firma. Y eso se puede evidenciar en Windows cuando revisas las contraseñas y cuando miras que las contraseñas de dos usuarios se ven exactamente iguales. Eso implicará que tienen la misma contraseña. Lo que no podrás saber es cuál es, pero tendrá la misma contraseña. Entonces ya con esto creamos un usuario, ¿no? Ahora, si miro en cat /etc /passwd, que es el archivo de los usuarios, voy a ver que ahora José tiene ya una X y no una admiración. ¿Ya ven? Muy bien. Veamos qué pasa cuando ingreso con el usuario al sistema. Vamos a pasarnos a la consola 2. Escribimos aquí José, que es el nombre del usuario, y la contraseña. Ya yo sé que la contraseña no se va a visualizar, pero sí se va a escribir. Enter. Listo, ya ingresé. ¿Ya ven? Miren que aparece el nombre de usuario José. Aquí José. @Linux, que es el nombre de la computadora, y mi carpeta personal. Si le digo pwd, voy a ver ahí estoy en Home, José. ¿Ya ven? Vamos a devolvernos y vamos a usar el comando who. Acuérdense, el comando who para ver quién está conectado. Y miren, ahí está José en TTY2, Cuba en TTY1, que es la consola actual del sistema, y PTS, que es la parte de la consola esta de texto gráfico que tengo ahí. Entonces, miren que ahí está el usuario, ya está creado. Ahora, algo que podemos notar en el archivo passwd aquí es que el UID es el mismo GID. ¿Esto a qué se debe? Sencillo, a que cada vez que tú creas un usuario con un nombre, el sistema por defecto crea un grupo con ese mismo nombre. ¿Ya? Y hace que pertenezca a él. Si miro el archivo /etc group, este es el archivo de los grupos. Aquí veo los grupos. Y miren que existe un grupo llamado Cuba y que existe un grupo llamado José. A pesar de que yo no creé el grupo José, yo creé el usuario. Pero el sistema por defecto crea ese usuario sin preguntarme siquiera. ¿Ya ven? Ahora, si yo le digo user add, voy a crear otro usuario. Voy a ponerle por nombre otro. Pero ahora le voy a poner -G para indicarle a qué grupo va a pertenecer. Y va a pertenecer al grupo José. ¿Sí? O sea, va a pertenecer al grupo que acabo de crear con mi usuario. Entonces puedo definirle también -M para que maneje la carpeta, cree los parámetros por defecto en el sistema. Y puedo ponerle -D para definir en qué directorio va a estar y todo lo demás. Entonces vamos a darle Enter. Listo. Y ahora, passwd otro y la clave 654321. 654321. Listo. Veamos qué pasó aquí. Cat en la GTC en las passwd. Miren que aparece otro. Aquí está. Ya tiene contraseña.
Y observen que el código del usuario es el 502, pero el código del grupo es el 501, el mismo de arriba. ¿Saben? En este caso, creé un usuario con el mismo identificador, con el mismo grupo, perdón, del usuario anterior. Y si me voy a los grupos, miren que no existe un grupo otro, porque no se creó, el usuario se asignó al grupo host. ¿Saben? Entonces, esos son detalles a tener en cuenta. Hay muchísimos parámetros. Si yo le digo man, userat, sale toda la ayuda. Miren todos los comandos que tienen, todas las opciones. Si uno se pone a profundizar aquí, pues uno aprende muchísimo de la creación de los usuarios. La cuenta tiene muchísimos comandos, tiene muchas opciones de configuración. Aquí están los archivos a los que se asocian los usuarios. ¿Sí ven? Antes incluso uno podía escribir el usuario a mano en el archivo pathwd y el sistema lo creaba. Lo único que te tocaba crear por comando era la contraseña, pero ya no permiten eso. Muy bien. Ahora, un usuario puede pertenecer a varios grupos. ¿Listo? Esto no es ningún problema. Vamos a crear otro usuario, userat, otro usuario, y ahora no voy a poner la G minúscula, sino la G mayúscula. Y voy a poner aquí José. No recuerdo si es con coma, vamos a probar con coma, coma Cuba, para que el usuario pertenezca a dos grupos. No recuerdo si es con coma o con espacio, vamos a probar a ver. Listo, lo dejó hacer. O sea que sí era con coma. Miren que pusimos G mayúscula en lugar de G minúscula. Llamemos al archivo passwd, a ver qué pasa aquí. Miren que aparece otro usuario, el UID es 503 y el GID es 503. Quiere decir que él creó el grupo otro usuario. ¿Ya ven? Entonces veamos el grupo, cat etc group. Miren que aparece el grupo otro usuario con el código 503. Y miren que José, el usuario o el grupo, perdón, porque estos son los grupos, el grupo José está asociado al final a otro usuario, o sea, en este caso al usuario, no al grupo. Quiere decir que el usuario, otro usuario, pertenece al grupo, otro usuario, disculpen que no se vayan a enredar, también pertenece al grupo José y también pertenece al grupo Cuba. O sea que menos G mayúscula le asigna a otros usuarios. G minúscula es lo que se conoce como el usuario, el grupo principal, perdón. Y G mayúscula, disculpen, es otros grupos a los que ese usuario puede pertenecer. ¿Ya ven? Entonces, obviamente, pues, en este caso, permisos que estén asociados al grupo Cuba los tiene el usuario, permisos que estén asociados al grupo José también los tiene el usuario. ¿Ya ven? Así como los permisos también asociados al grupo otro usuario. Entonces, digamos que yo puedo hacer que un usuario pertenezca a varios grupos sin ningún problema. ¿Ya ven? Ahora, vamos a
ingresar, controlar F3. Y ahora estoy en otra pantalla, le di F3 y no F2. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a otro usuario. ¿Qué clave se le puso? Señores, ¿qué clave se le puso? 54321. Seguro. Veamos. No fue 65432. Fue desde el 6 al contrario. Seguro. Del 6 al 1. Vamos, pero Del miren 3 qué al 1, extraño, profe. miren qué extraño, señores. Estoy buscando el comando passwd para ese grupo y ese usuario no existe. No hay. Veo el comando userat, ¿sí? Pero no veo el comando passwd para otro usuario. Lo veo para otro. ¿Eso qué quiere decir? Que ese usuario no tiene contraseña. Así que no Bello. podrá ingresar al sistema. ¿Ven? El micrófono, por favor. Hasta que él no se le asigne una contraseña, no va a poder ingresar. La contraseña hacia atrás es del usuario otro. A este le vamos a poner la clave QWERTY, las primeras claves, las primeras letras del teclado. O sea, ustedes pongan el nombre que le vayan, el usuario, la clave que le vayan a poner. Listo, ya tenemos un usuario, una contraseña asignada a ese usuario. Vamos ahora sí a controlar F3. Y ahora sí, otro usuario. Ahora sí. ¿Sí se dan cuenta? A pesar de que incluso yo probé no escribir una contraseña, pero es que él no me va a dejar ingresar si el usuario no tiene contraseña. Eso es obligatorio aquí en estas plataformas. Lo que sí puedo hacer es que el sistema ingrese de manera automática a ese usuario. Muy bien, entonces ya ahí tenemos ¿sí? 4 cuentas activas, o sea, 3 usuarios conectados en 4 ambientes. Muy bien, vamos a decir ahora userdel. Bueno, vamos a hacer algo primero. cd punto. Estoy en la carpeta home, ¿sí? ls. Miren que hay una carpeta llamada Cuba, José, otro y otro usuario. ¿Sí ven? Porque él creó una carpeta para cada usuario. cd otro usuario. Entré en la carpeta del otro usuario, ls, no hay nada. ¿Listo? Muy bien, vamos a hacer algo aquí. Sistema. Creo que está aquí en apagar. No, perdón. Sistema. Cerrar sesión de Cuba. Pero no le voy a decir cerrar sesión, le voy a decir cambiar usuario. Para que no me cierre la sesión, sino que me salga otro usuario. Entonces miren que aquí están los otros usuarios, ¿verdad? Que están en el sistema. Estos tienen sesión iniciada en la consola. ¿Sí ven? Entonces, yo aquí voy a poner la clave. Iniciar sesión. Aquí está Cuba. Y aquí está el usuario José.
Pero si se ponen a buscarlo, se van a dar cuenta que no está en controlar F3 ni en controlar F4, está en controlar F7, porque las interfaces gráficas se comienzan a contar desde la F7 hacia arriba. ¿Oyeron? La primera sí carga en F1, pero de ahí para adelante en estos sistemas CentOS es la F7 hacia arriba la interfaz gráfica. Miren que José sí tiene descargas, escritorios, documentos, música y otro usuario no. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa eso? No, vamos a hacer otra cosa aquí para darles una pista. Sistema, cerrar sesión, cambiar de usuario. Vamos a ingresar con otro usuario. Listo. ¿Sí? Y ahora devolvámonos acá otra vez. Vámonos a otro usuario nuevamente. Y ahora otra vez un ls. Y ahora sí tiene las carpetas. Porque antes no la tenía y ahora sí. Porque ya abrió la sección. Pero es que ahorita aquí yo abrí una sesión. ¿Saben? Aquí está abierto otro usuario. No es, sí tiene relación, pero no es solamente abrir una sesión, sino abrir una sesión con qué características. La interfaz gráfica. Exacto, abrirlo con interfaz gráfica, porque miren que con la interfaz gráfica él va a tener aquí en la carpeta personal, la papelera, el equipo, va a tener el escritorio. Entonces ya con esto en su carpeta personal se le crea el usuario, la carpeta de documentos, ¿sí? Porque en la interfaz gráfica se manejan esos enlaces, pero en la consola no. En la consola tú normalmente no haces uso de esto, ¿ya? Por eso, si tú no ingresas en interfaz gráfica, no se te crean esas carpetas. ¿Ya ven? Y con controlar F8 me paso para el usuario, otro usuario. ¿Ya ven? Controlar F7 me paso a José, controlar F1 me paso a Corporación Americana Cuba. ¿Listo? Irnos aquí y vamos a decir user del otro usuario. Vamos a borrar ese usuario. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué entienden de ese mensaje que está ahí? Porque está abierta la sección en la interfaz gráfica. Ahí lo que entiendo dice que está como que usada. Está siendo usada y tiene un proceso abierto o algo así. Lo que me da a entender. Exacto. Actualmente, esto significa actualmente. El usuario, otro usuario, está siendo usado actualmente por el proceso 3152. No necesariamente la interfaz gráfica, ¿no? Porque también afecta el hecho de que esté aquí. Perdón. Ya. Salirme de aquí, miren, logout. Perdón, está mal escrito. Out es salida, in es entrada. Entonces, log in, ingresar, log out, salir. Listo. Acá.
cerrar la sesión. Y ahora, a ver si ya cerró. Sí, ya no está ahí. Who. Ya no está otro usuario. Vamos a ver si no, de pronto por algún proceso. O ahorita vemos si podemos ver cuál es ese proceso. Ahora sí. ¿Listo? O sea, no había liberado todos los recursos todavía. Pero fíjense que la carpeta de otro usuario sigue estando ahí. Y ahí están las carpetas de ese usuario. Es decir, que lo eliminé, pero no le borré las carpetas. ¿Ya ven? Vamos a cerrar aquí a este señor, a José. Profe, entonces ahí tocaría con el remedir. No, bueno, sí, ahí tocaría con el remedir para borrarla, ¿verdad? Y vamos a hacer ahora algo con el señor José aquí. Vamos a darle un espacio para que libere los recursos. Userdel -R. Perdón. Host. El grupo José es un grupo primario de otro usuario y no se eliminará. Pero ojo, el grupo. ¿Listo? Porque tenemos el usuario. Bueno, pero era otro usuario el que pertenecía al grupo José. Ah, no, mentira. Otro también pertenecía a José. Entonces, por eso seguramente no lo pudo borrar. Vamos a decirle aquí ls. Y miren que la carpeta del usuario José ya no existe. Porque le puse el parámetro -R. O sea que la borró. Borró las carpetas. O sea, con -R borró las carpetas. La pregunta del millón es, ¿qué tan importante es borrar las carpetas del usuario? ¿Sí deberá, sí será una buena práctica? Pues depende. Si ya sacaste una copia de lo que él tenía, ya revisaste, ojo, tengamos cuidado algo, archivos de trabajo, ¿no? Nada de archivos personales, de esos no puedes sacar copia, así sea el computador de la empresa. A menos que exista una política clara y definida y se le haya informado a los usuarios y tengas evidencia de eso, de que sí les informaste a todos de que no pueden tener archivos personales en los computadores, porque pueden ser borrados o incluso pues se irían en copias de seguridad. Digamos que ahí tendrías algo de permiso, porque también tienes que saber justificar el por qué estás accediendo a los datos personales de un usuario. Entonces digamos que es probable que tú digas, no, pero es que ese usuario tiene archivos que yo necesito, entonces no le borres la carpeta. Nosotros entramos y de ahí sacamos lo que necesitemos. Por eso es que en muchos sistemas, señores, los usuarios no se eliminan, sino que quedan deshabilitados. Se les cambian las claves y cosas por el estilo, para que no puedan ser usados. Muy bien. Entonces, estos son los comandos para la creación de usuarios. Ahora, si yo dijera, bueno, vamos a mirar cat etc passwd. Miren que ya no aparece ni otro usuario ni José. Y si vemos los grupos, José sigue estando ahí. ¿Pero por qué? Porque José es el grupo principal del usuario otro. Así que no se pudo borrar. ¿Ya? Esos son detallitos que uno tiene que conocer, que saber.
Muy bien. Ahora, si user add crea un usuario nuevo, group add, ¿qué hará? ¿Qué creen ustedes que hace group add? Un grupo nuevo. Exactamente, crea un grupo nuevo. ¿Ya ven? Entonces voy a crear aquí un grupo al que voy a llamar grupo o grupo nuevo. ¿Ya ven? Listo, ya creé el grupo. Ahora, ¿qué puedo hacer con este grupo? Pues asignárselo a otros usuarios. Entonces, digamos que yo estoy ahora trabajando con el usuario Cuba. Quiero que el usuario Cuba pertenezca a ese grupo nuevo que yo acabo de crear, ¿no? Entonces, como ya Cuba existe, le voy a decir usermod. Ya no useradd, sino usermod. Espacio, el nombre del usuario, que es Cuba, menos G mayúscula, no G minúscula, porque si le digo G minúscula, pierde su grupo principal y adquiere este nuevo. A menos que yo quiera eso, ¿no? Obviamente. Aquí, grupo, perdón, espacio. Grupo nuevo. En este caso, pues primero creo el grupo y después creo o modifico el usuario para asignarle ese grupo. Ahora, no quiere decir que no pueda presionar la G minúscula, sí la puedo poner. Listo. Y en este caso, modifiqué el usuario Cuba, que ya existía. Veamos los parámetros del grupo. Miren que grupo nuevo está ahí y él tiene asociado el usuario Cuba. Miren lo que está al final ahí escrito. ¿Ven? Lo mismo que pasó en el pasado. ¿Ven? Entonces, pero sí, fíjense que el grupo Cuba sigue existiendo. Entonces, aquí es cuando uno comienza a jugar con el sistema. Uno comienza a crear grupos y luego crea los usuarios y se los asigna a los grupos a los que van a pertenecer. Recuerden, como les digo, un usuario puede pertenecer a varios grupos. ¿Listo? Y cuando tú le das permisos a un grupo, pues tú puedes manejar los privilegios para todos esos usuarios. Ahora, si hay un useradd, usermod y userdel y tenemos un group app, pues seguramente también hay un group del y un group mod. Sí, ahí está el comando. O sea, obviamente le di enter sin parámetros para que me generara el error y me mostrara la ayuda. Pero fíjense que sí existe el comando usermod, perdón, growmod, y sí existe el comando growdel, porque él me muestra las ayudas del comando. ¿Ya? Entonces, modificar el grupo o eliminar el grupo, igual como hicimos con los usuarios. Muy bien, veamos una introducción a lo que es el manejo de permisos aquí en las plataformas Linux. ¿No oyeron? Vamos a entrar al grupo, al usuario Cuba. Vamos a decirle aquí ls-l. Esto que aparece acá, inicial, que si se fijan se repite en varias líneas. Se repite, si ven, RWX, RWX. ¿Sí? Son lo que se conoce como los permisos y determinan lo que se puede y no se puede hacer con los archivos y carpetas. ¿Quiénes? Los usuarios. ¿Sí? Entonces, aquí se identifican
tres tipos de permisos. Permiso de lectura, R, read, leer en inglés. Permiso de escritura, write, W, de escribir en inglés. Y permiso de ejecución, execution, o sea, la X de execución. ¿Listo? Pero fíjense que los permisos se repiten, ¿sí? Aquí dice RWX, acá dice RWX y acá está R-X. El guión, donde está el guión, pues debería haber una W, pero se resulta que simplemente eso explica que ese permiso no está porque fue reemplazado por un guión. Si tuviéramos el permiso, aparecería una W. ¿Listo? Entonces vamos a pasarnos al archivo para explicar un poco de estos permisos y en la próxima clase vemos cómo manejar y cómo configurar y manejar, gestionar estos permisos. Muy bien. Tengamos claro que aquí en los sistemas Unix, los permisos se organizan en los tres bloques que ustedes vieron, que se repetían, el RWX, RWX, RWX. El primer bloque de tres permisos determina los permisos del propietario, o sea, el usuario que es dueño de ese archivo. Aquí todos los archivos le pertenecen a alguien. Entonces, los tres primeros niveles determinarán qué puede hacer el usuario con ese archivo. Obviamente, como él es el dueño, él puede cambiarse sus permisos. ¿Listo? Y si es el root, le puede cambiar los permisos a todo el mundo. ¿Listo? Él puede cambiar los permisos de sus archivos. No estoy diciendo que el usuario puede cambiarle los permisos a otros archivos que sean de otros usuarios. No. Él solamente puede cambiar los que son de él. El grupo indica los permisos. Si es el segundo nivel, indica los permisos que le pertenecen al grupo principal al que pertenece su usuario. ¿Sí? O bueno, los grupos más que todo a los que pertenece su usuario. Y otros, que es el último nivel, los últimos tres permisos RWX, indican el resto de usuarios. ¿Listo? Que no son ni el usuario dueño ni el grupo dueño. Entonces, esos son los tres niveles de permisos que se manejan en las plataformas Unix. Y los tres niveles, cada uno de esos tres niveles tiene los tres permisos: lectura, escritura y ejecución. Con eso se puede manejar todo lo que se puede hacer en el sistema. ¿En qué consiste el permiso de lectura? Poder abrir el archivo y ver lo que contiene. Pero si quiero hacer cambios, no puedo. Permiso de escritura, abrir el archivo, puedo ver lo que contiene porque obviamente si tengo permiso de escritura puedo leer también. Y puedo modificar el contenido del archivo. Si es una carpeta, pues puedo crear carpetas también allá adentro y archivos adicionalmente. Y el permiso de ejecución es cuando el contenido del archivo es un programa, o sea, son comandos de un programa para que él pueda ejecutarse sin ningún problema. Entonces debe tener el permiso de ejecución. Entonces, a diferencia de Windows, donde los ejecutables se identifican por una extensión, ¿cierto? exe o MSI o COM, acá los ejecutables se identifican por un permiso, que es el permiso X, el permiso de ejecución. Ahora, si yo le doy a una carta, a un trabajo en Word, a una presentación en PowerPoint, a una foto, el permiso de ejecución, ella lo va a coger, o sea, va a tener el permiso de ejecución. Pero intenta ejecutar un archivo de Word para ver qué te va a decir. Te dice, lo siento, pero no puedo ejecutar este código. No lo entiendo. ¿Ya? Intenta ejecutar una imagen, no vas a poder. ¿Ya? Porque no es código ejecutable del sistema operativo. Pero entonces el permiso lo puedes dar. Muy bien. Entonces, el comando que se usa aquí es chmod. Pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Vamos a jugar un poco con el manejo de los permisos. Entonces, aquí, por ejemplo, a este archivo que está aquí, la primera columna es la letra que identifica de si es un archivo o es un directorio o un enlace. ¿Sí? Ahí habrá una letra que identificará el tipo de archivo. Los permisos comienzan a partir del segundo carácter. Entonces, este archivo
El usuario dueño tiene permiso de lectura y escritura, no tiene permiso de ejecución. ¿Cuál es el usuario dueño? Este que está aquí, vean, el primero que aparece aquí, QA. Este es el usuario dueño y este es el grupo dueño. ¿Oyeron? Aunque los permisos van para todos los grupos a los que pertenezca ese usuario. Entonces, RW- implica que el grupo QA, los usuarios que pertenezcan al grupo QA, también pueden leer y escribir en el archivo. Y el tercer nivel, miren que el espacio de la W tiene un guión, quiere decir que solamente pueden leer, porque el permiso de escritura no lo tienen. ¿Sí? Y el permiso de ejecución tampoco. Las carpetas o los archivos, señores, deben tener siempre el permiso de ejecución, porque el permiso de ejecución es el que permite entrar a ver el contenido del archivo. Perdón, de la carpeta, disculpe. Esto solo aplica para directorios. Entonces, ¿cómo se ejecuta un directorio? Abriéndolo. ¿Saben? Entonces, miren que el usuario dueño tiene lectura, escritura y ejecución. El grupo dueño también. Y los otros grupos pueden leer, pero no modificar. ¿Saben? Incluso aquí tenemos un archivo del root, ¿sí lo ven? O sea que si yo como QA intento abrirlo, intento leer, modificar el contenido de este archivo, pues me va a generar un error porque no tengo permiso, ni los demás no tienen permiso de escritura. Entonces, si donde va el permiso hay un guión, indica que no tiene ese permiso. ¿Okay? Entonces vamos a darle aquí exit para salirme del root y volverme un usuario convencional nuevamente. Miren que los permisos siguen iguales. Entonces voy a entrar, como soy el usuario QA, voy a entrar al archivo listado.txt y voy a modificarlo. Con el editor B. Listo. Ese es el contenido. Acuérdense que ese es el contenido. Yo volqué ahí el resultado del comando ls. Miren lo que aparece acá debajo. Solo lectura. Porque yo tengo el permiso de lectura nada más. Si presiono la tecla I, me advierte, hey, estás en solo lectura, no puedes modificar el contenido. ¿Por qué? No tienes permiso. ¿Ven? Escape, W, porque yo soy terco. No puedes, está solamente solo lectura. Q, admiración. ¿Por qué? Miremos los permisos. El root tiene permiso de leer y escribir. El grupo root solo puede leer y los demás usuarios, y ahí entra QA, solo pueden leer. ¿Ven? Voy a hacer algo aquí. Chmod o menos R a estado.txt. Disculpen, yo no soy administrador. No, y ese archivo no es mío. Entonces, vamos a ver si podemos ejecutar sudo. Espero que se pueda. No, nada. Sudo, ¿qué es? Sudo es un comando para para ejecutarlo como administrador. Eso es como en Windows decirle ejecutar como administrador. Pero el usuario debe tener permiso de ejecutar el comando sudo y no lo tiene. Entonces debo ejecutar sudo solamente. Para volverme administrador. Y ahora sí voy a ejecutar chmod o otros grupos, -R, quitan el permiso de lectura, listado.txt. Salirnos aquí ahora sí. Limpiar la pantalla un rato. Le decimos ls-l. Miren que ahora listado.txt no tiene permiso de lectura tampoco, para los otros grupos, ¿no? Entonces ahí entro yo. Vamos a ver. Vi listado.txt.
permiso denegado. No puedo mirar, miren que queda vacío. No puedo hacer nada. No tengo permiso para mirar ese archivo. ¿Listo? Ahora rm listado.txt. rm aparece que es para borrar, ¿no? No puedo borrarlo, el archivo está protegido contra escritura. Decirle sí, bórralo. ¿Lo borró? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo pude borrar si yo no tengo permiso ese archivo? Yo no tengo permiso sobre ese archivo. ¿Quién cree saber qué pasó ahí? ¿Por qué lo pude borrar? El que responda, el que dé con la respuesta tiene un punto 5 adicional. A ver, ¿qué creen que está pasando ahí? Porque de pronto tienen archivos internos. ¿Cuáles archivos internos? Nada. ¿Dónde está el archivo? ¿Dónde está el archivo? ¿Dónde estaba, pues? Digamos que lo que dijiste tiene cierto sentido, pero no son archivos. Porque sobre ese archivo yo no podía modificarlo. Les hago una pregunta. ¿Yo modifiqué el archivo? No. Sí. ¿Ustedes creen Sí, que yo sí. lo modifiqué? No, creo que no recuerdo No bien. lo he modificado, ¿cierto? No. Yo lo que hice fue borrar. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué lo pude borrar? ¿De quién creen ustedes que depende ese permiso? ¿Del El propio root. archivo? No, del usuario no. ¿Dónde creen ustedes que está ese permiso? ¿Mm? Nada, no se les ocurre. ¿Dónde estaba ese archivo? ¿Dónde estaba guardado? En una carpeta, ¿no? Si yo le digo pwd, el archivo está en la carpeta QA o estaba en la carpeta QA. Ahora es la pregunta, ¿por qué lo pude borrar si el archivo yo no tenía permiso sobre ese archivo? Para modificarlo, pues. Ni para leerlo siquiera. Bueno, señores, yo lo pude eliminar porque es que el permiso en este caso, ¿sí?, del comando rm es el permiso que se tenga sobre la carpeta, no sobre el archivo. ¿Ya? Yo no podía modificar el contenido del archivo, ni leer el contenido del archivo, pero es que yo no me metí con el contenido del archivo. Lo que estoy modificando es el contenido de la carpeta que contiene al archivo. Y en esa carpeta sí tengo permiso. Miren, en Cuba yo soy el único que tiene todos los permisos. O sea que sí puedo eliminar los archivos que estén en mi carpeta. Así no sean míos. ¿Ya? Porque es que están en mi carpeta. Y en mi carpeta yo tengo permiso. ¿Listo? Hagan de cuenta, dejaron algo en su cuarto y usted lo botó. Ay, ¿por qué lo botaste si no era tuyo? Pero estaba en mi cuarto. ¿Listo? Algo así. Entonces yo no podía modificar el archivo y no lo modifiqué. Lo que modifiqué fue la carpeta Cuba. La modifiqué quitándole un archivo. ¿Listo? Entonces esos son los permisos. Eso es algo que hay que entender en cuanto al manejo de carpetas y archivos aquí y el manejo de los permisos. ¿Listo? Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy. Nos veríamos en la próxima clase para ver el manejo de los permisos en Linux y pasar a la gestión de usuarios en Windows.